Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Licos López y el día de hoy los voy a acompañar en este taller de geometría de los grados 10º y 11. Muy bien, entonces déjenme comparto pantalla y les comento qué vamos a realizar. El día de hoy traigo unos ejercicios para que realicemos. Uno de ellos es de una revista que se llama Primavera, que pues tiene unos ejercicios interesantes. Este es, perdónenme, aquí es de otro taller, aquí está. Muy bien. Primero que todo, bueno, me gustaría entonces que habláramos un poco sobre geometría. Realmente, ustedes saben que hay una rama de la geometría que se llama la trigonometría, ¿cierto? Y la trigonometría es particularmente importante porque todas las figuras en nuestra geometría se pueden dibujar con triángulos. Pues, o sea, hay una, pues, a todos los polígonos en general, nosotros podemos coger un polígono cualquiera y podemos triangulizarlo, podemos hacer que todo polígono sea una serie de triángulos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? La trigonometría es una rama muy importante de las matemáticas y hay una serie de teoremas. En matemáticas, un teorema es una cosa que no es una verdad absoluta, es una afirmación que no se puede refutar. O sea, siempre va a ser verdad si se cumplen las hipótesis. Eso es un teorema de matemáticas. La geometría y en particular la trigonometría tienen una serie de teoremas que es muy importante conocer y que si no lo sabemos, pues podemos resolver un problema mucho más rápido. Es más, realmente si no tenemos conocimiento de esos teoremas, habrían problemas que no se podrían resolver y tendríamos que de alguna manera llegar justamente al resultado del teorema. Entonces, ¿qué ocurre? Esos ejercicios de geometría realmente no es que sean complicados, no son complicados, pero es muy importante que nosotros tengamos, digamos, un arsenal de teoremas a la mano, que nosotros no sepamos, que nosotros realmente sepamos usar esos teoremas para poder resolver esos dilemas, esos diferentes problemas que nos encontraremos en las Olimpiadas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? El día de hoy les voy a mostrar dos teoremas de trigonometría para poder afrontar esta serie de problemas. Recuerden que la estructura del taller del día de hoy va a ser igual que el de pues, que siempre se ha sido. Es decir, primero vamos a resolver los problemas y al final del taller vamos a dejar un espacio para resolver preguntas. En este caso, pues vamos a ver si el plan es como demorarnos como alrededor de 45 minutos resolviendo los problemas y luego dejar un espacio de 15 minutos para poder verlos, pues, ver algunas preguntas que tengan. Recuerden entonces que las preguntas, por favor, la anotan y la dejamos para el final de la sesión. Bueno, entonces, repito, la trigonometría y la geometría tienen muchísimos teoremas. Y el día de hoy yo les voy a mostrar dos teoremas que nos van a ser muy útiles para resolver estos problemas. Vamos entonces a empezar con los problemas del día de hoy. Dice de la siguiente manera. Sean A, B y C un triángulo rectángulo y M el punto medio de su hipotenusa, como se muestra en la siguiente figura. Nos dicen, si AC mide 50, BC mide 14, entonces el área del triángulo BCM es. Muy bien, entonces vamos a analizar primero el problema. Como siempre, lo más importante en matemáticas es leer muy bien el enunciado, mirar si entendemos todo. Nos están dando un triángulo rectángulo, ¿ok? Y nos dice que M es el punto medio de la hipotenusa. O sea, ya nos dijeron que esta es la hipotenusa y por tanto este ángulo de acá mide 90 grados. Esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Recuerden que los triángulos rectángulos son muy importantes en la trigonometría. ¿Por qué? Porque los triángulos rectángulos nos van a permitir a nosotros definir lo que es el teorema de Pitágoras y no solamente trabajar con el teorema de Pitágoras, sino también definir las identidades trigonométricas pues, y definir senos, cosenos, tangentes. Entonces, obviamente, podemos usar el seno y coseno con otro tipo de triángulos, pero como tal se definen en el triángulo rectángulo. Ok, muy bien. Entonces, nos dice que M es el punto medio de la hipotenusa. ¿Qué significa que algo sea punto medio? Esto es algo clave en este problema. ¿Qué es un punto medio? Un punto medio es un punto que divide a la mitad un lado. Es decir, este segmento de aquí que voy a marcar, este de acá, mide lo mismo que este otro segmento de acá. Tienen la misma medida. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a colocar una rayita así que nos represente que ambos segmentos miden lo mismo. Así vamos a representar que miden lo mismo. Entonces, M es punto medio de la hipotenusa. Muy bien, como se muestra en la figura. Ahora, nos dicen que AC, es decir, todo esto de acá, mide 50 centímetros y que BC mide 14. BC, que es este de acá, mide 14.
Muy bien. Y nos pide hallar el área del triángulo BCM. ¿Cuál es el triángulo BCM? Es este de acá, este triángulo. Nos piden hallar el área. Muy bien, yo voy a asumir que tenemos conocimiento, los presentes en esta reunión, de algunas fórmulas pues, de geometría y de área, ¿cierto? Por ejemplo, yo asumo que saben que el área del triángulo es base por altura dividido 2. Entonces, lo que nosotros queremos justamente es hallar el área de este triángulo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros solamente tenemos la medida de la base del triángulo, que es 14, y la medida de un lado, que cuánto vale este lado que voy a marcar aquí, voy a señalar aquí, este lado de acá, ¿cuánto vale? Pues eso nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese lado es la mitad de 50. ¿Por qué? Sabemos que toda la longitud AC mide 50 y sabemos que el punto M me lo partió a la mitad. Por tanto, MC vale la mitad de 50 y por tanto vale 25. Entonces miren que ya tenemos dos lados del triángulo, nos falta solamente un lado para poder, pues, mirar si podemos hacer algo, porque recuerden que con los lados en sí mismos no podemos hacer, pues, o sea, con los tres lados podríamos hallar el área de un triángulo, sí, utilizando una fórmula que se llama la fórmula de Herón, pero en este caso no va a ser necesario y ya les voy a mostrar por qué. Resulta ser que hay un teorema, y aquí es donde empieza lo que les había dicho al principio de esta sesión. Hay una serie de teoremas que, si se saben, la gran mayoría de problemas de geometría van a ser resueltos muy fácilmente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Mirando un teorema. Entonces, el teorema dice de la siguiente manera, teorema. Dice que si tenemos un triángulo ABC, sea ABC un triángulo, ABC un triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. Este rectángulo, ese teorema se llama el teorema de la mediana relativo a la hipotenusa. Así es como se llama este teorema. Y lo que nos dice es que justamente la mediana relativa a la hipotenusa, vale, mide la mitad de la hipotenusa. Mide un medio de la hipotenusa. Muy bien, entonces vamos a analizar este teorema, lo vamos a entender y vamos a ver cómo con ese teorema el problema de aquí arriba se resuelve muy rápido. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, eso es lo que me dice este problema. Vamos aquí a dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? Así, perfecto. Y sabemos que este es este lado, entonces este va a ser A, este va a ser C y este va a ser B, perfecto. ¿Qué es una mediana? Primero que todo, partamos con entender el teorema, porque pues aquí como está, pues la verdad no tenemos la menor idea de qué es una mediana. Una mediana es un segmento que parte de uno de los vértices de un triángulo y que llega al punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, aquí nos dice que es relativa a la hipotenusa, es decir, vamos a llegar a la hipotenusa, vamos a marcar un punto medio, digamos que es este punto de acá, lo llamamos M, es la mitad, o sea que este lado es lo mismo que este lado. ¿Y qué es la mediana? La mediana es un segmento que parte del vértice opuesto, que en este caso es C, y que llega a M. Esto de acá es la mediana. O sea, recuerden, la mediana es un segmento que va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Eso es la mediana, ¿ok? Recordemos, repito, la mediana es un segmento que va de un vértice a la mitad del lado opuesto. Y en este caso, ¿cómo sabemos cuál es? Porque dice que es relativa a la hipotenusa, o sea que va a la mitad de la hipotenusa. Muy bien. ¿Y qué nos dice ese teorema? Que la medida de este segmento MC es igual a la mitad de la hipotenusa, es decir, AB medios. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque miren que justamente la mediana me había partido a la mitad la hipotenusa. Es decir, que esta mediana me está dividiendo el triángulo rectángulo en dos triángulos isósceles. Recordéis, para los que no lo tengamos como tan claro, recordemos que un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales.
¿A qué me refiero? Miren que ese teorema nos dice, nos aclara de una, o sea, nos dice, o sea, este teorema es muy poderoso. Eso es lo que yo me refiero con que hay muchos teoremas que la verdad es bueno que se estudien, pues que analicen como varios teoremas y que los tengan como un arsenal. Los teoremas de matemáticas, repito, para los que no están al principio, es una afirmación que es irrefutable, siempre va a ser verdad. Ese teorema siempre va a ser verdad en la geometría euclidiana, o sea, en el plano, ¿cierto? En un plano siempre va a ser verdad. Y esto es además, nosotros lo podemos ver para las personas que les gusta resolver problemas, o sea, por ejemplo, los que estamos aquí presentes, que están practicando para las Olimpiadas, los teoremas son un arsenal, es una manera en la que ustedes se pueden afrontar a diferentes problemas y entre más teoremas tengan ustedes bajo la mano, pues entonces más fácil van a poder enfrentarse a problemas. O sea, justamente eso es la gracia de unos teoremas, tener teoremas a la mano les va a añadir esto. Porque claro, si ustedes no saben esto en el examen, les va a tocar analizar otras situaciones. Por ejemplo, ustedes cómo pudieron haber llegado a este resultado. Pues nosotros pudimos haber llegado y haber dicho, ah, listo, lo que vamos a hacer es extender, por ejemplo, este lado MC, lo vamos a extender de tal manera que esto me mide igual que esto, este ya sabemos que mide igual que este, y vamos a completar esto. Entonces, miren que al completar esto de acá, si nosotros analizamos los triángulos que se forman, este triángulo de acá es igual a este triángulo de acá. Y este triángulo de acá es igual a este triángulo de acá. Entonces, justamente haciendo ahí una serie de cuestiones con los ángulos, uno podría decir, ah, bueno, si este ángulo acá se llama alfa, este se llama beta, yo sé que alfa más beta me va a medir 90 porque ese triángulo es rectángulo. Y justamente como los triángulos son iguales, yo sé que este acá es beta, que este de acá es alfa. Y por tanto, esto acá mide 90, esto acá mide 90 y esto acá mide 90. Así que tenemos un rectángulo. Y como tenemos un rectángulo, sabemos que las diagonales miden lo mismo. Finalizamos el teorema. O sea, ya habríamos nosotros durante el examen demostrado que como estas dos diagonales miden lo mismo y esta es una mitad de la diagonal, entonces las mitades también miden lo mismo y por tanto esta mitad va a valer lo mismo que la otra. Esto aquí es una forma muy rápida, obviamente, así como la mencioné, pues obviamente no queda claro, pero o sea, lo que les trato de mostrar en este momento es que ustedes con las herramientas que tienen podrían llegar a este resultado durante la prueba, pero miren que no es nada tan sencillo. Entonces es muy importante, pues si tienen la oportunidad, que al practicar, pues estudien algunos teoremas como este, que en este caso es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, bueno, para que lo tengan claro, ya lo saben. Entonces, muy bien, listo. Con ese teorema, lo que nosotros acertamos a decir es que este triángulo de acá que se forma, este triángulo de acá, es isósceles. Y este otro triángulo que se forma aquí arribita, también es isósceles. Tenemos dos triángulos isósceles dentro de nuestro triángulo rectángulo. Aquí está. Tenemos este triángulo de acá. Perfecto. Muy bien, con esta información ya podemos intentar terminar de resolver el problema de arriba. ¿Por qué? Porque ya lo que sabemos es que este ladito de acá me mide 25 y tenemos un triángulo isósceles. Esto es muy importante. Vamos a tomar solamente el triángulo que nos interesa, que ese triángulo se llamaba BCM, BCM, y sabemos que este mide 25, que este mide 25 y que este mide 14. Muy bien. Segundo teorema que es muy importante que tengan clarísimo, muy claro, muy claro. Resulta ser que cuando ustedes tienen un triángulo isósceles, es decir, que los que tienen dos lados iguales, esto no lo voy a anotar como un teorema porque es, o sea, este no, o sea, es una información que es mucho más, digamos, conocida que este teorema que les marqué aquí arriba. Pero también es muy importante que lo tengan claro. Escúchenme, por favor. Cuando tienen un triángulo isósceles, si ustedes marcan desde el vértice que une los lados iguales y bajan la mediana, recuerden que es la mediana, lo que ya les había dicho, es la que baja del vértice al punto medio, o sea, que me divide esto en partes iguales. Esta mediana también es una altura. ¿Cuál es la diferencia entre una mediana y una altura? Vamos a anotar aquí chiquitico para que todos recordemos. Mediana, mediana. Tenemos un triángulo, cogemos un vértice, bajamos y esto nos divide en dos partes iguales. Muy bien, eso es la mediana. Altura.
tenemos un triángulo, cogemos un vértice y bajamos una perpendicular tal que esto mida 90 grados. Miren que aquí yo tengo dos triángulos y los intenté dibujar lo más parecidos posibles para que vean que por lo general la mediana y la altura no son el mismo segmento. ¿Por qué? Porque no siempre la perpendicular bajada me va a partir en la mitad, lado opuesto del vértice en donde la bajé. Pero ¿qué ocurre? Que en un triángulo isósceles sí pasa. Y eso es muy importante que lo tengan claro. Segunda información que quiero que se guarden para siempre. Cuando tengan un triángulo isósceles, si ustedes trazan la mediana, esa mediana también es una altura. Es decir, esto mide 90 grados. Ah, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque como estos lados de aquí abajo son la mitad de 14, sabemos que este mide 14 y este mide 14, perdón, este mide 7 y este mide 7. 7 y 7. ¿Qué ocurre? Que lo que nosotros nos va a interesar ahora es simplemente hallar el área de este triángulo de acá. Vamos a hallar el área de este triángulo de acá. Y con este área la multiplicamos por 2 para hallar el área del triángulo grande. ¿Y por qué fue muy importante decir que era un triángulo rectángulo? Porque recuerden que en los triángulos rectángulos se cumple la maravilla del teorema de Pitágoras. Es decir, que nosotros podemos calcular esta altura con ayuda de la hipotenusa y con ayuda de la base del triángulo. Entonces, justamente, si sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a esta altura h al cuadrado más 7 al cuadrado, pues entonces simplemente podríamos despejar la altura. Diríamos que h cuadrado es igual a 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado y sacaríamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 7 cuadrado. Bueno, 25 al cuadrado lo podemos realizar aquí rápidamente para poder observar esto cuánto vale. 25 al cuadrado sería 25 por 25, 5 por 5, 25. 2, 12, 10, llevo una, 5, me daría 5, 2, 6, 625. Menos 7 al cuadrado, que es 49, o sea que sería esto restarle 49. Esto aquí sería 15, le presto una, esto me da 6, esto le presto una, me quedan 5, me daría 7 y esto 5. Aquí tendríamos el valor, o sea que h sería la raíz cuadrada de 576. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a usar, aquí ya eso es más cuestión de aritmética, voy a pues claro, nosotros ya con este valor ya podríamos dejarlo así. Bueno, sí, dejémoslo así porque, para no simplificar más. Obviamente, recuerden que las raíces se pueden simplificar descomponiendo en primos los números que están adentro, ¿cierto? Pero por este lado vamos a dejarlo de esta manera. Entonces sabemos cuál es el valor de h. La altura, la altura me vale la raíz cuadrada de 576. Muy bien. Y justamente esta raíz cuadrada es un valor exacto. Por ese motivo es que esto, sacar raíces cuadradas a ojo, la verdad es muy complicado. Imagino que ya ustedes habrán visto pues ya, vamos a ver una forma en la cual podemos sacar raíces cuadradas fácilmente. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a descomponer en primos el número. Vamos a escribir 576, vamos a hacer una recta vertical y vamos a empezar a dividir entre todos los primos que lo componen. Primero entre 2, porque vemos que 2 lo divide porque termina en 6. Entonces dividimos entre 2, esto nos queda, el 5 dividido 2 es 2, llevo una, el 17 es 8, llevo una, y aquí me queda 8, vuelvo a dividir entre 2, aquí me quedaría 14 y 8 lo parto en 2, me quedan 4, vuelvo a dividir entre 2, esto sería 7 y serían 2. Esto simplemente voy dividiendo entre 2. La técnica de división, ya ustedes cada quien tiene su técnica para dividir, simplemente estamos dividiendo progresivamente. Esto daría 3, llevo 1 y nos quedan 6. Vuelvo a dividir entre 2, 1 le lleva 1, 8, vuelvo a dividir entre 2, 9, aquí ya puedo dividir entre 3, 3 y divido entre 3, 1. Muy bien. Entonces miren que la descomposición en primos fue 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y justamente, ¿cuántos 2 tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es 2 a la 6 por 3 a la 2. Esto es igual a 576. Y justamente nosotros estamos sacando la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada, recuerden que la raíz se puede partir, sea la raíz cuadrada de 2 a la 6
por la raíz cuadrada de 3 a la 2 y justamente la raíz cuadrada cuando se está sacando a una potencia par es dividir a la mitad la potencia, es decir, la raíz cuadrada de 2 a la 6 es 2 a la 3 y la raíz cuadrada de 3 a la 2 es 3 a la 1. Eso es también una regla de radicación. 2 a la 3 es 8, 3 a la 1 es 3 y esto me da 24. Así sacamos que la raíz cuadrada de 576 vale 24. Muy bien, esta forma, pues obviamente, esta es una técnica con la cual ustedes pueden sacar raíces cuadradas o simplificar raíces cuadradas, es descomponiendo en primos. Si no lo tienen claro, pueden buscar en internet un video tutorial de cómo descomponer en primos números enteros y con eso, miren que sacar raíces cuadradas es muy fácil porque simplemente es ir sacando grupitos de A2. Vamos a sacar grupitos de A2 de los factores y listo. Cuando la raíz cuadrada no es exacta, no es un número entero, cuando no se pueden sacar todos grupitos de A2 y quedan elementos, pues que quedan pues números impares de elementos. Y eso pues también pueden buscar en internet cómo simplificar raíces cuadradas. Muy bien. Entonces ya tenemos la información de este triángulo. La altura de este triángulo es 24. Perfecto. Eso está muy bien. Listo. Ahora ya tenemos todo para calcular el área de este triángulo, porque el área es base por altura dividido 2. Entonces, lo que haríamos sería decir, la base es 7, la altura es 24, así que el área de este triángulo va a ser 24 por 7 dividido 2. Entonces vamos a escribirlo aquí arriba. Entonces el área del triángulo aquí abajo sería 24 por 7, dividimos entre 2, podemos simplificar este 24 con este 2, me quedaría 12 por 7, porque la mitad de 24 es 12, y 12 por 7, 7 por 2, 14, llevo una, 7, 8, 84. Entonces ya tenemos el área de ¿de quién? ¿De quién tenemos el área? ¿Qué fue todo este proceso que hicimos? Lo que hicimos fue hallar el área de este pedazo de acá. Entonces, para hallar el área de todo el triángulo BCM, simplemente multiplicamos por 2 y sería el área del triángulo BCM es igual a 2 por 84 y 84 por 2 es 8, 16, 168. 168, aquí tendríamos el área de ese triángulo. Y hemos terminado el primer ejercicio del día de hoy. ¿Cierto? Entonces miren la importancia de haber tenido claro este teorema. Si no hubiéramos tenido ese teorema, la verdad el ejercicio hubiera sido mucho más largo. Y miren que ya de por sí este ejercicio fue extenso. Tuvimos que hacer bastantes operaciones para terminar de resolverlo. Entonces recuerden, la importancia de todo esto es siempre tener un arsenal de teoremas, ¿cierto? Pues, y en caso de no tenerlo, no se preocupen, o sea, no es que, como les dije, no es necesidad, sino que obviamente nos hubiéramos demorado un poco más en deducir que ese lado también valía 25. Y eso es como lo hacíamos, recuerden, simplemente extendíamos este mismo lado de acá, lo extendíamos hacia acá y completábamos aquí un cuadrado, esto, y se puede mostrar que eso es un rectángulo y que por tanto las diagonales miden lo mismo, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir al segundo problema del día de hoy. Recuerden que cualquier duda la anotan y la dejamos para la siguiente, para la parte final. Este ejercicio es mucho más fácil que el anterior. Dice así: si ABDE es un cuadrado de lado 8 y BCD es un triángulo equilátero, ¿cuánto mide en grados el ángulo CAB? Entonces, primero miremos qué nos están preguntando. Nos están preguntando el ángulo CAB. Entonces, nos están preguntando este ángulo de acá. Muy bien. ¿Por qué digo que este ejercicio es mucho más fácil que el anterior? Van a ver que todo el razonamiento lo vamos a hacer, bueno, casi todo el razonamiento lo vamos a hacer a partir de la propia imagen. Analicémoslo primero. Tenemos un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Recuerden, un cuadrado es una figura poligonal de 4 lados donde todos los lados miden lo mismo, ¿ok? Y además, cada lado mide 90 grados, cada ángulo mide 90 grados. Entonces sabemos que esto mide 90, esto mide 90, esto mide 90, esto mide 90. Y además sabemos que es un cuadrado, es decir, que cada lado mide 8 centímetros. Entonces, este lado mide 8 centímetros, este lado mide 8 centímetros, este de aquí también mide 8 centímetros, y la altura de aquí también sería 8 centímetros. Muy bien.
Y nos dicen que BCD es un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es un triángulo que todos los lados miden lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si este base, miren aquí cómo es de importante esto. Esta base, ¿cuánto midió? Midió 8 centímetros. ¿Por qué? Porque corresponde a un lado del cuadrado. Entonces, sabiendo eso, nosotros también podemos afirmar que todos los demás lados de este triángulo isósceles, perdón, equilátero también mide 8. ¿Por qué? Porque es equilátero. Todos los lados miden lo mismo. Ah, pero es que más aún, una cosa muy interesante de triángulos, ojo, solamente de triángulos, es que todos los triángulos equiláteros tienen los mismos ángulos. O sea, esos ángulos miden lo mismo. Este ángulo mide lo mismo que este ángulo, mide lo mismo que este ángulo, ¿cierto? ¿Y cuánto miden? Pues vamos a calcularlo. Justamente un todo triángulo, la suma de de los ángulos íntegros, recuerden que es 180, ¿cierto? Esto es suma de ángulos de un triángulo, de ángulos de un triángulo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo de un triángulo equilátero? Pues sería 180 dividido en 3. ¿Por qué? Porque tenemos tres ángulos y esto nos da 60. Entonces, justamente este ángulo de acá mide 60, este ángulo de acá mide 60, este ángulo de acá mide, discúlpenme, aquí, este ángulo de acá miden 60 y con eso ya tenemos todos los ángulos. Muy bien, ahora, con esta información que tenemos, miren que hasta aquí no hemos hecho ningún cálculo. Todo esto es solamente a partir de la información del ejercicio. Tenemos un cuadrado y tenemos un triángulo equilátero. Solamente con esa información ya tenemos, miren, es tan interesante, tenemos cuánto mide este ángulo de acá, de abajo. ¿Por qué? Porque miren que este ángulo de acá corresponde a la suma de este ángulo que sabemos que mide 60 más este ángulo que sabemos que mide 90. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que tengo ahí azul oscuro? Mide 60 más 90. 60 más 90, que es 150. Es decir, el ángulo azul oscuro, lo vamos a marcar aquí, vale 150 grados. Muy bien, pero es que hay algo más, y aquí es donde llega el segundo teorema del día de hoy. Este es teorema, lo vamos a anotar aquí, teorema. En un triángulo isósceles, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales miden lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un triángulo isósceles, ¿qué significa? Que hay dos lados iguales. Vamos a dibujar aquí un triángulo isósceles, tan. Este lado mide lo mismo que este lado. Quiere decir que este ángulo opuesto a los lados iguales también miden lo mismo, o sea, miden lo mismo entre sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué significa esto? Ahora la pregunta, ustedes dirán, bueno, y muy, muy bacano y todo, pero es que acaso tenemos un triángulo isósceles. Sí, miren justamente que el triángulo ABC, voy a marcar aquí los extremos de este triángulo ABC. Aquí tenemos un lado, A, B, C, y tenemos aquí esos dos lados. Miren que justamente un lado, que es el que acabo de dibujar, corresponde a un lado del cuadrado. Y nos habían dicho por hipótesis que el lado del cuadrado era 8 centímetros. Y el otro lado de este otro lado, BC, del triángulo nuevo que estamos dibujando, el triángulo ABC, miren que justamente corresponde a un lado del triángulo equilátero, que también dijimos que mide cada lado 8 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un triángulo isósceles. Y por tanto, este angulito azulito clarito que teníamos al principio, por el teorema de aquí abajo, mide lo mismo que este ángulo de aquí que está marcado. Muy bien. Entonces, vamos a llamar a este ángulo de aquí alfa y va a ser nuestra incógnita. Sabemos que el ángulo acá también mide alfa, pero lo que sí sabemos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a sumar 180. Entonces, tenemos que
alfa más 150 mide 180. ¿Por qué tenemos esta suma? De nuevo, tenemos dos ángulos alfa y tenemos el ángulo de aquí, que es el ángulo ABC, que es el azul oscuro, que mide 150, que fue lo primero que hallamos con la información del problema. Entonces, con base a esto decimos que esto es 2 veces alfa es igual a 30. Lo que hice fue pasar el 150 a restar, 180 menos 150 es 30. Y luego vamos a pasar el 2 a dividir y me queda que alfa mide 15. De esta manera, por fin obtenemos que los ángulos azul claritos miden 15 grados. Y justamente es lo que nos preguntaban. El ángulo CAB era este angulito aquí, alfa, y ya sabemos que alfa mide 15 grados. Y con eso hemos terminado el segundo problema del día de hoy. Miren que realmente era mucho más sencillo que el primero, pero de nuevo, era imperioso, era fundamental que supiéramos que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos son iguales. Todo esto, de nuevo, son teoremas que son habilidades que uno va adquiriendo mediante el estudio de la trigonometría, de la geometría, y todo esto te va a ti añadir una serie de posibilidades de razonamiento de esos problemas muy amplia, porque claro, entre más teoremas sepa una persona, pues más, o sea, entre más conozca la persona de geometría. ¿Qué significa conocer más de geometría? Saber más geometría significa saber más teoremas, significa saber cómo se comportan las relaciones entre los ángulos. Y justamente eso son esa clase de teoremas que les estoy anotando el día de hoy. Muy bien, entonces recuerden, no le tengan miedo a los teoremas, no piensen que es un mundo muy amplio, no, 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 para nada. Hay unos teoremas muy básicos y que todo el mundo debería saber. Estos, por ejemplo, este teorema de aquí, el de los triángulos isósceles, es un teorema muy fundamental, es un teorema usado muchísimo en la trigonometría. Entonces es importante que lo tengan claro. Este otro teorema, por ejemplo, no es tan común, pero igualmente sigue siendo un teorema bastante conocido. Entonces, tampoco se preocupen, esto no es algo del otro mundo, es simplemente una serie de cosas que se deben ir conociendo y justamente es la idea de que estén aquí presentes en este taller, ir conociendo esos teoremas. Muy bien, vamos a resolver este último problema, no creo que nos dé tiempo para un cuarto. Este teorema, este problema de aquí ya sí es un poco más complejo. Este viene dado de la revista Primavera de Problemas de Olimpiadas de Matemáticas. Muy bien, dice lo siguiente. En un cuadrado de 10 centímetros de longitud, de lado, la niña centésima ha dibujado 2/4 de circunferencia de 5 centímetros de radio con centros en vértices opuestos. Después ha dibujado una circunferencia tangente a las curvas y al cuadrado, como se ve en el dibujo. ¿Cuánto mide en centímetros el radio de la circunferencia gris? Muy bien. Uno ve este enunciado y uno dice, eso está muy difícil, pero no, no está difícil. Vamos a ver parte por parte cómo funciona todo esto. Primero, nos están diciendo que esto que estoy marcando de azul es 1/4 de circunferencia con centro en este vértice. Recuerden que, ¿qué es una circunferencia? Por favor, muy importante. Una circunferencia es un conjunto de puntos donde todos los puntos son equidistantes a un centro. Es decir, esta longitud que estoy marcando aquí mide lo mismo que esta, mide lo mismo que esta, mide lo mismo que esta. Todas miden exactamente lo mismo y miden exactamente un radio de la circunferencia. Ah, pero es que a nosotros ya nos dieron el radio. Miren que justamente el radio de esta circunferencia mide 5 centímetros. Igualmente, y justamente pues sabemos aquí que está esto. Perfecto. Eh, ahora, muy bien. Tenemos aquí otro lado de de esto de aquí. Aquí tenemos, eso también sabemos que mide 5 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar el centro de la circunferencia gris, que es esto. Y sabemos que si yo saco aquí un radio hacia cualquier lado, me va a medir la incógnita que queremos. Queremos hallar justamente el radio de circunferencia. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, primero que todo, hay algo que necesito ver si entendemos bien, que qué significa que una circunferencia sea tangente. ¿Qué significa eso de tangente? Porque hasta ahora en el colegio uno lo que ve de tangente es que no, que tangente es un triángulos, que está en la calculadora. No, aquí tiene otro significado. Decimos que una circunferencia es tangente a una curva cuando la corta en únicamente un punto.
en un único punto. Es decir, a pesar de que aquí parezca por el dibujo que tiene un poquito mala calidad, que todos estos puntos son compartidos entre las dos circunferencias, eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos una circunferencia tangente. Es decir, aquí hay un único punto de corte que va a ser este. Y aquí hay un único punto de corte que va a ser este. Asimismo, aquí abajo hay un único punto de corte que es este. Y aquí abajo hay un único punto de corte que es este. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, justamente lo que, que nosotros queremos ahora es, ¿qué les parece si nosotros llegamos aquí y marcamos la distancia que hay entre este, entre el centro de la circunferencia gris al punto de corte entre las dos circunferencias? Entonces miren que esto cuánto mide. Esto es un radio de la circunferencia gris, que es la incógnita que queremos. Y adicionalmente nosotros tenemos aquí otro radio que vamos a marcar entre la circunferencia grande y el punto de corte con la circunferencia pequeña. ¿Y cuánto mide esto? También 5 centímetros. ¿Por qué? Porque esto es un radio. Muy bien. Y ahora, ¿qué les parece si nosotros marcamos aquí una perpendicular a esto que justamente va a llegar hasta este punto de corte? Este punto de corte de aquí llega perpendicular a el cuadrado. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Quiere decir que cuando yo trace esto, que también mide un radio, esto aquí mide 90 grados. Y aquí tendríamos esta altura. Esto de aquí es lo fundamental con este problema. Porque ahora la pregunta es, nosotros tenemos aquí un triángulo que se forma con estos dos. Vamos a incluso a formar aquí el resto del otro triángulo. Aquí podemos trazar otra perpendicular que también mide 90 grados, que también mide X. Podemos trazar otro triángulo donde este mide 5 y este mide X. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué ocurre? Noten que nosotros aquí eh, tenemos un triángulo rectángulo. Voy a marcarlo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, en ese triángulo rectángulo aquí que acabo de marcar, se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, lo único que nos falta es saber cuánto mide este lado de acá, cuánto mide este pedazo. Pero no hay ningún tipo de problema, porque justamente nosotros sabemos que estas circunferencias que se están dibujando en los lados, esto acá mide la mitad. Esto acá mide 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos habían dicho que el lado del cuadrado mide 10 centímetros. Entonces, si sabemos que eso mide 5 y sabemos que aquí se nos formó un cuadrado, miren que este circulito acá es un cuadrado. Entonces, miren que este lado del cuadrado mide X. Sabiendo eso, ¿cuánto mide este lado negrito? Pues listo, es lo que le falta al X para llegar a el 5. Es decir, esto mide acá 5 menos X. Perfecto. Muy bien. Con todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es escribir el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? Miren que la hipotenusa es todo este lado de acá, todo este lado. Y justamente miren que ese lado mide 5 más x, porque justamente un pedazo que mide 5, que es este pedazo de acá, más este pedazo acá que mide x. Entonces tenemos que 5 más x al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Primero tenemos la base, que es esta de acá, sabemos que mide x, entonces es igual a x al cuadrado, más esta otra altura, que justamente, ¿cuánto mide esta altura? Sería la suma de 5 más 5 menos x, que justamente sería 10 menos x. ¿Por qué? Porque es la suma de 5 más 5 menos x, es decir, 10 menos x. O sea, más 10 menos x al cuadrado. Esta parte aquí puede ser la más confusa del problema, porque miren que tuvimos que utilizar un poco de lo que son los radios para poder construir unos triángulos rectángulos y a partir de esto tener esta igualdad de acá que viene dada por el teorema de Pitágoras. Y listo, ya lo que tenemos es una cuestión de álgebra. Miren cómo pasamos de un problema de geometría a un problema de álgebra, porque ya esto de aquí es una ecuación de segundo grado que nosotros ya sabemos resolver. ¿Cuánto tiempo vamos? Sí, vamos bien de tiempo, listo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto de acá?
Primero completamos los cuadrados. Esto es factorización, pues es un producto, un producto notable. 5 más x al cuadrado. Esto sería el primero al cuadrado. Bueno, vamos a anotarlo aquí por si acaso para recordar. Y recordemos que a más b al cuadrado es lo mismo que tener a al cuadrado más dos veces a por b más b cuadrado. Listo, eso es un producto notable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto en estos dos casos. Tenemos 5 más x y 10 menos x. Ah, bueno, y cuando hay un menos, a menos b cuadrado es igual a cuadrado menos dos veces ab más b cuadrado. Lo único que cambia es el signo de la mitad. Muy bien. Entonces, el primero, 5 más x al cuadrado, sería el primero al cuadrado que es 5 al cuadrado, era 25 más dos veces el primero por el segundo, 10 por x, más el segundo al cuadrado, x al cuadrado, es igual a x al cuadrado, más el primero al cuadrado, que es 10, 10 al cuadrado vale 100, menos dos veces el primero por el segundo, 20x, más el cuadrado del segundo, x al cuadrado. Aquí miren que ya tiene más forma de ecuación de segundo grado, que es algo que ya bastantes de ustedes habrán resuelto. Este ya es más de 11, ¿cierto? Pero igualmente es importante que también los de décimo pues sepan cómo resolver ecuaciones de segundo grado, que es una fórmula que pues, mucha gente la conoce como la fórmula del estudiante, ¿cierto? Vamos a verla. Entonces primero vamos a simplificar esto. Miren que este x al cuadrado se me cancela con este x al cuadrado. Me queda que 25 más 10x es igual a 100 menos 20x más x al cuadrado. Y vamos a pasar todo esto para el lado de allá. Entonces, esto sería 0 es igual a 100 menos 25 menos 20x menos 10x más x al cuadrado. Entonces, simplificando esto, me queda que 0 vale 75 menos 30x más x al cuadrado. Listo. Aquí ya tenemos la forma de una ecuación de segundo grado. Vamos a escribirlo más bonito, que uno lo suele escribir siempre de mayor grado a menor grado. Vamos a escribirlo de esta manera. Más 75 es igual a 0. Entonces, para resolver una ecuación de segundo grado, los compañeros de grado 11 ya lo sabrán, lo que vamos a hacer es utilizar una fórmula que nos dice que las soluciones vienen dadas, o sea, los valores de x que nos solucionan esta ecuación, viene dado por x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido entre 2a. Cuando este coeficiente, que aquí vale 1, es a, este coeficiente acá es b y este coeficiente de acá es c. Esta es la fórmula para resolver este problema. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es meter esto en esta fórmula. Pero ya aquí, esta parte, como no tenemos mucho tiempo y me gustaría escuchar sus preguntas, vamos a meterlo directamente en una calculadora. Esto sería x es igual a menos b, que es 30, porque recuerden que sería menos menos 30. ¿Ok? Ojo, miren que b es menos 30, entonces habría que meter menos menos 30. Entonces, menos 30 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado, que justamente sería 30 al cuadrado, que es 900, menos 4 por a por b, es decir, 4 por 75, que es 300, dividido 2 veces 1, que es 2. Entonces, esto lo que nos queda es la raíz cuadrada de 600, que de nuevo, esa raíz cuadrada la podrían simplificar utilizando esta factorización de aquí arriba. Si tuviéramos más tiempo, lo haríamos, pero para poder finalizar el problema, esto con calculadora da 15 más menos 5 veces la raíz cuadrada de 6. Muy bien. Ahora, rápidamente, miren que X nos dio dos soluciones. Antes de pasar a las preguntas, ¿cómo sabemos cuál es la solución? Tenemos que una solución es 15 más 5 veces la raíz de 6. Y la otra solución es x es igual a 15 menos 5 veces la raíz de 6. Ah, pero es que miren esto. Yo les pregunto una cosa, cada uno reflexione, por favor. Si yo tengo dos cosas positivas y las sumo, ¿me queda un número más grande o más pequeño? Me queda un número más grande. Tengo dos cosas positivas, las estoy sumando. Me va a dar algo más grande. 15 es positivo. 5 por raíz de 6 es positivo y los estoy sumando, o sea que me da algo más grande que 15. Más grande que 15. Miren esto. Este valor de acá es más grande que 15. ¿Tiene sentido, les pregunto, que este valorcito de este radio sea más grande que 15 cuando todo el cuadrado mide 10?
no tiene nada de sentido. Por tanto, esta solución de acá se descarta. Esta solución es la falsa. Normalmente cuando en matemáticas las soluciones cuadráticas suelen dar dos soluciones, pues en general siempre dan dos soluciones, ¿cierto? Pero la cosa es que suelen dar una solución que es imposible. Puede ser que un lado de negativo, que un área sea negativa, en este caso que tengamos lados más grandes que lo contiene, cosas así que realmente no tienen sentido. Eso es muy importante que lo analicen, porque normalmente los exámenes tienen las trampitas, tienen la respuesta trampa como para que uno caiga en la trampa. Entonces tienen que descartar y así nos quedamos con la respuesta correcta. Perfecto. Así terminamos el tercer problema. Me pido mis disculpas por haber ido un poquito rápido, pero me gustaba la idea de poder terminar los tres problemas y poder escuchar sus preguntas. Entonces, en este momento empezamos con la sección de preguntas. Por favor, prendan el micrófono aquí que tenga dudas y me comenta de los tres ejercicios qué dudas tienen, por favor. Bueno, entonces considero, pues no sé si alguien está escribiendo en el chat, voy a mirar, yo no puedo observar el chat. Listo, no puedo observar el chat, pero bueno. Entonces, simplemente como un último, como para finalizar, entonces, en vista de que veo que no tienen dudas, de todas formas, recuerden que este video se monta dentro de un par de horas a un canal de YouTube que se llama Olimpiadas Matemáticas UDA. Ahí van a encontrar todos los videos de los talleres de todos los grados y van a poder volver a ver este video tantas veces como deseen para poder volver a hacer los ejercicios, ver mi solución y así sucesivamente, pues ya pueden practicar los videos. Listo. Simplemente miren que realmente este ejercicio, lo que nosotros hicimos, y esto es un truco muy importante cuando tengan esos problemas de radios, es a partir de los radios construir triángulos. Miren que es un truco muy básico, uno diría que es un truco muy obvio, pero es siempre como consejo que les doy cuando vean esos clases de problemas que tienen que ver con circunferencias, es recuerden que los radios van a medir siempre lo mismo. Entonces miren que lo que nosotros hicimos fue simplemente construir un triángulo acá rectángulo. Y ya simplemente lo que hicimos fue aplicar teorema de Pitágoras. Recuerden que las ecuaciones matemáticas nos dan soluciones a incógnitas. Entonces, siempre que tengamos una ecuación, esa ecuación nos va a dar una información, nos va a permitir encontrar una solución a una incógnita. Aquí tenemos una ecuación y tenemos una incógnita. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer, como teníamos una pregunta, que era cuánto mide el radio de la circunferencia gris, nuestro objetivo era hallar una ecuación que conteniera a la incógnita. Por ese motivo fue que construimos este triángulo rectángulo, cuyas medidas pues eran justamente con la incógnita para poder obtener con el teorema de Pitágoras la ecuación que queremos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Recuerden que obviamente los problemas se pueden solucionar de muchísimas otras maneras y lo importante es que ustedes logren encontrar alguna ecuación que les lleve a solucionar el problema. En este caso, esta fue una solución a este problema utilizando teorema de Pitágoras. Recuerden también los dos teoremas que vimos el día de hoy. Recuerden que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos de los lados iguales son el mismo, o sea, miden lo mismo. Y también recuerden este que es el teorema más raro, que la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la hipotenusa. Es decir, que si ustedes trazan la mediana relativa a la hipotenusa, se les forman dos triángulos isósceles dentro de un triángulo rectángulo. O sea, este lado de aquí va a medir lo mismo que los otros dos. Muy bien. Entonces, si no quedan más dudas, de nuevo, por favor, pueden prender el micrófono, pueden comentarme sus dudas y si no, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, entonces muchísimas gracias de verdad. Espero que tengan un excelente día y recuerden que dentro de poco tiempo van a encontrar este video montado en el canal de YouTube de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Entonces, es perfecto. Espero que tengan un día excelente. Hasta luego. Amén. Bueno,